Los susurros del alma, el secreto de Yogananda para un despertar universal. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Había una presión en mi pecho, una inquietud constante que no me dejaba en paz. Era como si mi alma gritara por algo más, algo que no podía tocar ni ver. La búsqueda me había llevado a muchos lugares, pero aquí estaba, en esta pequeña habitación, rodeado de velas parpadeantes mientras el aire olía a sándalo, el silencio era denso, casi palpable. Cerré los ojos y me dejé llevar. En mi mente, imágenes de paisajes lejanos danzaban. Reflexioné sobre los susurros del universo. La luz se filtraba a través de mis párpados, creando una sinfonía de colores que vibraban dentro de mí. ¿Era eso una señal? Sentí una chispa de energía recorrer mi cuerpo. Podría ser el llamado de algo más grande. Recordé las palabras de Yogananda. En el interior, todos llevamos una verdad sagrada. Pero, ¿cómo se accede a ella? Mi corazón latía con fuerza, como un tambor que anticipa el comienzo de una batalla. Era como si el aire alrededor se cargara de magia, y la realidad a mi alrededor comenzara a desvanecerse. Los ecos de mis propios pensamientos se mezclaban con risas lejanas, y por un momento, sentí que no estaba solo. El tiempo se detuvo. Abrí los ojos y vi una figura al otro lado de la habitación, casi borrosa. ¿Quién era? La sensación de ser observado me envolvió. Mis manos temblaban. La figura sonreía, con una calidez que parecía prometer respuestas a mis preguntas. Pero antes de que pudiera acercarme, desapareció, dejando solo un silencio abrumador, y entonces, una pregunta me atravesó como un rayo. ¿Era eso la iluminación? ¿Era este el despertar del alma? El mundo exterior siguió girando, indiferente a mi tormento interno. ¿Qué significa realmente despertarse? Escuché un susurro, una voz suave que decía: la verdad se revela solo a quienes buscan. Mi mente se llenó de dudas y posibilidades. La luz comenzó a cambiar, a moverse. ¿Era real? ¿Era mi mente jugando conmigo? Así, entre la incertidumbre y la esperanza, esa figura se desvaneció, y el silencio volvió a apoderarse de la habitación. Estaba más confundido que nunca. Había encontrado un atisbo de algo, de un secreto que aún estaba oculto. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estés allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La noche se extendía, como un manto oscuro que abrazaba todo a su paso. Estaba sentado en el mismo lugar, pero la atmósfera había cambiado, tornándose más espesa, más intensa. Cada respiración resonaba en mi pecho, un eco de preguntas no resueltas. La imagen de aquella figura seguía danzando en mi mente, y la inquietud en mi alma se transformó en una urgencia palpable. Era como si cada fibra de mi ser clamara por una conexión más profunda, un entendimiento que se burlaba de mi conciencia. Sin más, decidí cerrar los ojos otra vez. El silencio se transformó en un lienzo, uno donde mis pensamientos empezaron a trazar formas indefinidas. Visualicé un vasto océano, cada ola lanzando suspiros de sabiduría hacia la orilla de mi ser. En un instante, las olas cobraron vida, formando figuras que emergían del azul profundo. Cada figura resonaba con una vibración familiar, como si sus existencias estuvieran entrelazadas con la mía. Una de ellas, más brillante que las demás, se acercó. Era un anciano de piel arrugada, con una risa que iluminaba su rostro. Cuando habló, su voz sonó como el murmullo del viento entre los árboles, suave y lleno de significado. Busca en ti mismo la esencia del universo, dijo. Eres más de lo que ves,
más de lo que sientes, y la verdad vive en cada latido de tu corazón. Las palabras flotaron en el aire como pétalos en el viento. Sentí que cada una de ellas resonaba en el fondo de mi ser, como si estuvieran oliendo la fragancia de mi anhelo. Pero, ¿cómo puedo encontrarlo?, pregunté, mis dudas emergiendo como sombras en la penumbra. ¿Cómo puedo saber si estoy en el camino hacia la verdad? El anciano sonrió, y con un movimiento de su mano, dibujó un símbolo en el aire, un círculo rodeado por líneas que se expandían hacia afuera. La búsqueda de la verdad es un viaje sin final. No hay un destino, solo la experiencia que te transforma. Observa el círculo, en su interior está la unidad, y en su exterior, la diversidad de la vida. Cada paso que das es una revelación. Escucha y observa, pues el universo te hablará. Abrí los ojos lentamente, el eco de su voz aún resonando en mí. Una sensación de claridad comenzó a romper a través de las brumas de la confusión. En ese instante, entendí que no se trataba de encontrar respuestas definitivas, sino de abrazar el misterio de la existencia. La inquietud en mi pecho ya no se sentía como una carga, sino como un impulso hacia la verdad. Sin embargo, la pregunta persistía en mi mente como un eco. Mientras las velas parpadeaban y el olor a sándalo llenaba la habitación, una nueva inquietud surgió. ¿Acaso había más figuras, más lecciones que aprender? Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. La búsqueda apenas comenzaba, y el universo tenía más secretos por desvelar. Sin saber lo que me aguardaba, un pensamiento cruzó mi mente: ¿podría encontrar a ese anciano nuevamente? ¿Sería suficiente conseguir abriendo mi corazón y mi mente al mundo que me rodea? La llama de la curiosidad encendió mi espíritu, y supe que el camino hacia el despertar estaba lleno de puertas aún por abrir. La primera luz del alba se filtró a través de la ventana, despliegue de matices dorados que parecía acariciar mi rostro. Decidí dejar atrás el refugio de mi habitación, ansioso por encontrar las respuestas que danzaban en la neblina de mis pensamientos. La idea de explorar el mundo exterior me llenaba de energía. Cada paso que daba se sentía como una pulsación en mi piel, una conexión con el latido del universo. Me dirigí al jardín, aquel lugar donde la naturaleza se desplegaba en su esplendor. Las flores, aún empapadas de rocío, reflejaban la luz matutina. Observé el vaivén de las hojas en el viento, y me pregunté si ese suave susurro traía consigo algún mensaje. Las flores se inclinaban en una danza sutil, y en ese movimiento encontré resonancia con un sentimiento que había estado anhelando por tanto tiempo, la armonía de ser uno con la vida. Sentado en el suelo fresco, cerré los ojos nuevamente. Las imágenes de la noche anterior se entrelazaron con el aroma dulce de la tierra, llevándome a un estado de meditación más profundo. En la oscuridad de mi mente, una nueva visión apareció. Era un camino serpenteante rodeado de árboles majestuosos. Cuanto más avanzaba por ese sendero, más vibraciones de energía sentía en mi ser. Y de repente, las figuras emergieron de la sombra, animales en su forma más pura, mirándome con ojos de sabiduría. Una tortuga se acercó y, con su andar pausado, parecía decirme que cada paso cuenta, aunque los cambios tarden en manifestarse. La paciencia es el arte de esperar, susurró en un eco resonante. El mismo mensaje se repitió con otros seres del bosque, el halcón que volaba alto, recordándome que la perspectiva es fundamental, y la ardilla, que al saltar de rama en rama, me mostró la importancia de la adaptabilidad y la alegría en el momento presente. Cuando abrí los ojos, el sol ya se había elevado más en el cielo. El jardín brillaba con vida, y el canto de los pájaros se entremezclaba en una sinfonía que hacía eco en mi corazón. En un instante de epifanía, comprendí que cada ser, cada momento, era una parte integral de la búsqueda que había iniciado. ¿Acaso la sabiduría estaba en aprender de la naturaleza, en escuchar sus lecciones silenciosas? Mientras reflexionaba sobre esto, un destello de luz captó mi atención. En la esquina del jardín, descubrí una pequeña fuente que nunca había notado antes. El agua burbujeaba suavemente, reflejando destellos de vida. Me acerqué y vi mi reflejo distorsionado en la superficie. Al hacerlo, recordé las palabras del anciano: el viaje hacia la verdad radica en observar y escuchar.
¿Qué revelaciones me aguardaban en la profundidad del agua que corría sin cesar? Llevé mi mano al agua y dejé que las gotas se deslizaran entre mis dedos. Justo entonces, el murmullo del agua, casi como un canto, comenzó a transformarse en susurros que hablaban de conexiones invisibles, de energías que se entrelazaban. Todo está interconectado, parecía decir. La fuente reflejaba algo más profundo que mi simple figura. Estaba viendo una representación del flujo eterno de la vida. La curiosidad ardía aún más en mi corazón, y mientras me alejaba de la fuente, me encontré pensando, si cada criatura y elemento poseía su propia sabiduría, ¿qué más podría aprender en este viaje? ¿Quiénes serían las próximas figuras que cruzarían mi camino? ¿Qué mensajes se esconderían en ellos, en sus miradas y en sus acciones? La certeza de que aún había mucho por descubrir iluminó mi alma, y supe que el viaje apenas comenzaba. El día avanzaba y el cielo se vestía con matices azules. Mis pensamientos se hallaban como hojas flotando en un río, sin rumbo, pero full de vida. Mientras caminaba por el jardín, sentí un deseo irreprimible de explorar más allá de sus fronteras. La intuición que me guiaba se tornó más fuerte. Había algo más allá de mis conocidos límites. Con esta nueva determinación, me dirigí hacia el sendero que conducía al bosque. Era un camino angosto, abrazado por árboles que parecían susurrar secretos interminables, y cada zancada me acercaba a una parte desconocida de mí mismo. La brisa fresca acariciaba mi rostro, llenándome de renovadas energías. Era como si el mismo aire estuviera cargado de un mensaje antiguo, esperando ser descifrado. Al llegar al corazón del bosque, el ambiente cambió. Los sonidos de la naturaleza se hicieron más intensos, el canto de las aves se mezcló con el murmullo del viento entre las ramas. En el centro de este santuario natural, encontré un claro bañado por la luz del sol. En el centro, había un viejo roble, su corteza rugosa y su amplia copa parecían atesorar toda la sabiduría del tiempo. Me acerqué y apoyé la mano sobre su tronco. Una corriente cálida fluyó a través de mí, como si el árbol me estuviese dando la bienvenida. Cerré los ojos, respirando profundamente. Visualicé las raíces del roble como un entramado de conexiones, extendiéndose por la tierra y unidas a otras raíces, formando una red de vida que las mantenía unidas. De pronto, vi una imagen, un antiguo paisaje donde danzaban diversos animales en armonía, donde los elementos coexistían en perfecta sincronía. Era un recordatorio de que cada uno tiene su papel en el grandioso teatro de la existencia. En ese instante, me llegó una nueva comprensión. Los seres vivos son como notas de una sinfonía, cada uno, al tocar su parte, forma un todo mayor. Me pregunté si era posible que en nuestra búsqueda de respuestas a menudo habíamos olvidado la importancia del equilibrio, del respeto a cada vida como un acorde esencial en la canción del universo. Pero mi meditación fue interrumpida por el sonido de un suave murmullo. Al abrir los ojos, observé a una joven de pie al borde del claro. Su mirada era profunda y serena, como un océano de conocimiento. Al verme, sonrió y dio un paso adelante. No hizo falta que hablara, su presencia transmitía un mensaje de conexión, como si supiera de mi búsqueda y de mis dudas. A medida que se acercaba, sentí una energía familiar en ella, como si hubiese estado esperándome desde antes. Las respuestas que buscas están en tu interior, dijo, rompiendo el silencio. Pero solo se revelan cuando te permites estar presente. A veces, el miedo a lo desconocido nos aleja de lo que realmente somos. Con esas palabras, una oleada de claridad iluminó mi mente. Recordé las lecciones de las criaturas del jardín, y comprendí que mi viaje no solo se trataba de descubrir el mundo externo, sino también un viaje hacia adentro, hacia mi esencia más profunda. Lleno de preguntas sobre quién era realmente y cuál sería el siguiente paso en este camino, miré a la joven a los ojos. ¿Y tú quién eres? ¿Qué mensaje traes para mí?, pregunté, llenándome de expectativa y curiosidad por saber más. Su sonrisa se amplió, y en su mirada percibí un destello de misterio. Todo a su tiempo, respondió. El viaje de autodescubrimiento es único para cada uno, pero lo que importa es que te atrevas a dar ese paso hacia lo desconocido.
La verdad que buscas está más cerca de lo que imaginas, pero deberás despojarte de aquello que ya no te sirve. Con cada palabra sentí que las piezas comenzaban a encajar, pero una pregunta inquietante se posó en mi mente. ¿Qué significaba realmente despojarme y en qué consistiría este nuevo paso hacia lo que estaba destinado a descubrir? La joven parecía conocer la respuesta, pero el entorno empezó a oscurecerse levemente, el tiempo apremiaba, y una revelación intensa se perfilaba en el horizonte, dispuesta a revelarse en el momento adecuado. El murmullo del bosque creció, como si la naturaleza misma quisiera contribuir a la conversación entre la joven y yo. El viento acariciaba las hojas, exhalando un susurro que hablaba de antiguas verdades. Era como si cada hoja, cada rama, cada pétalo tuviera su propia voz, formando un coro silencioso que alentaba el descubrimiento. Mirando al viejo roble, sentí que ese árbol había sido el guardián de innumerables secretos, un testigo silente de la vida en todas sus facetas. ¿Qué debo dejar ir?, le pregunté a la joven, consciente de que su presencia encarnaba el cambio que buscaba. ¿Qué es lo que ya no me sirve? Ella cerró los ojos por un momento, como si estuviera sintonizando con el flujo del universo. Cuando los abrió, su mirada era aún más profunda, cargada de una melancolía que parecía conectar con algo ancestral. A veces, aferrarse a lo que conocemos se convierte en una prisión. Sientes que tus raíces son fuertes, pero recuerda, el árbol que se niega a soltar sus hojas no puede florecer en la primavera. Deberías reflexionar sobre las creencias que te limitan, las cicatrices que llevas y también sobre los sueños que has olvidado. Sus palabras resonaron en mi interior, como campanas que demandaban atención. La idea de soltar se volvió tangible, como si las hojas en el árbol comenzaran a caerse lentamente, dejando espacio para un nuevo crecimiento. Una imagen de mí mismo, atado a viejas certezas, me apareció en la mente, y comprendí que la liberación era esencial para el florecimiento que anhelaba en mi vida. Deseoso de continuar esta revelación, la observé detenidamente. ¿Y si no sé por dónde empezar? ¿Puede el cambio ocurrir sin saber cuáles son las cosas que me limitan? La inquietud en mi voz era palpable, reflejando el temor a lo desconocido. La joven se acercó un paso más y, en ese instante, el viento cambió, trayendo consigo un aroma terroso y a flores silvestres. La claridad a menudo viene en momentos inesperados. Escucha las historias que tu corazón quiere contarte. Observa el mundo que te rodea, cada encuentro, cada experiencia es una lección disfrazada. Permítete ser un espectador y un participante a la vez. Mientras asimilaba sus palabras, un destello de luz emergió en mi mente, visiones fugaces de mi vida. Consejos de personas que habían cruzado mi camino, momentos de alegría y tristeza, y lecciones que había dejado de lado porque el miedo había nublado mi percepción. Era como si un velo se hubiese levantado, revelando un paisaje tumultuoso donde cada sendero, aunque confuso, ofrecía su propia oportunidad de sanación. ¿Cómo puedo escuchar las historias de mi corazón?, le pregunté, mi voz impregnada de un nuevo fervor. Su respuesta fue tranquila, casi como un canto. La meditación es un inicio. La naturaleza es tu guía. Permítete experimentar, salir del ruido constante y conectar de nuevo. Las respuestas llegarán en la serenidad del silencio. Pero recuerda, el silencio no es solo la ausencia de sonido, es un espacio donde la verdad puede manifestarse. Considerando sus palabras, sentí que una corriente de valentía empezaba a brotar en mí. Tal vez era hora de buscar esa tranquilidad, de adentrarme en la meditación, de enfrentar aquel río de pensamientos flotantes y descubrir lo que se escondía en sus profundidades. La luz se desvaneció un poco, y con ello la sensación de urgencia aumentó. Era momento de actuar. ¿Cuándo empezaré a sentir esos primeros cambios?, pregunté, consciente de que el tiempo se evaporaba entre nuestros labios. Cuando decidas dar el primer paso hacia ese silencio interior, ese instante será el comienzo, dijo la joven mientras más sombras se alargaban en el claro. Su figura parecía desvanecerse lentamente, pero su presencia permaneció en el aire como un eco de sabiduría. El bosque comenzó a oscurecerse y una sensación de calma, mezclada con emoción, me invadió.
En mi interior surgieron más preguntas, cada una como una chispa de luz en la penumbra. ¿Estaba realmente listo para enfrentar mi verdad? ¿Y si las respuestas que buscaba me llevaban a enfrentar lucros dolorosos que había ocultado? Con ese nuevo torrente de inquietudes, la noche comenzó a caer, y mientras me dirigía de vuelta por el sendero, supe que, sin importar lo que encontrara en el fondo de mi ser, el viaje apenas comenzaba. Los ecos del bosque se transformaron en un suave murmullo, como un canto a la luna que comenzaba a iluminar el sendero. Cada paso que daba parecía resonar con un nuevo significado, como si el suelo mismo respirara a mi alrededor. Sentía los latidos de mi corazón sincronizados con el ritmo de la naturaleza, y conforme avanzaba, nuevas preguntas brotaban en mi mente, dando vida a un diálogo interno que no había tenido en mucho tiempo. Decidí que, a pesar de la oscuridad que se cernía sobre mí, no podía posponer más el momento de buscar ese silencio interior. Así que, en un claro que apareció ante mí, rodeado de altos árboles que parecían abrazar el cielo, me senté con las piernas cruzadas. Cerré los ojos y respiré profundamente, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones y limpiara los rincones más oscuros de mi ser. Recordé las palabras de la joven: el silencio es un espacio donde la verdad puede manifestarse. Mi mente, al principio un torrente de pensamientos, comenzó a ser calidificada por la quietud. Poco a poco, las imágenes de mi vida pasaron ante mí como un torrentoso río, recuerdos de años pasados, risas y lágrimas, decisiones que había tomado y otras que había postergado. Veía las viejas creencias que me habían mantenido cautivo, esas sombras que, en mi afán por ignorarlas, solo se habían hecho más pesadas. Como un faro en la penumbra, una pregunta surgió: ¿qué anhelo realmente? Era una voz sutil, una invitación a descubrir las verdaderas intenciones que guiaban mis pasos, a encontrar la esencia que siempre había estado allí, esperando a ser revelada. Pero en medio de esta búsqueda interna, una corriente de miedo se deslizó entre los pensamientos. ¿Qué pasaría si los deseos que encontrara no eran los que esperaba? Si me enfrentaba a una verdad capaz de desmoronar el suelo que conocía, esta inquietud emergente me trasladó a un lugar más profundo dentro de mí, como si cada respiración me acercara a un abismo lleno de posibilidades. A medida que seguía meditando, sentí vibraciones suaves a mi alrededor, como si el bosque mismo se uniera a mi introspección. Era en esos momentos, cuando abrí los ojos y dejé que la serenidad me envolviera, cuando el verdadero regalo se presentó ante mí: visiones de una vida que podría ser, llena de colores vibrantes, experiencias nuevas y la promesa de un futuro sin ataduras. Decidido a no eludir lo que surgía, comencé a explorar esos colores. Las imágenes en mi mente se entrelazaban con los aromas del bosque, y las luces danzantes de la luna parecían reflejarse en mis pensamientos. Sentía que cada latido resonaba con un nuevo sueño olvidado, uno que anhelaba revisitar. Recorrí mentalmente las decisiones que había tomado, preguntas que había eludido, y sueños que había archivado. Fosileando con cada respiración, cada nota en el aire cantaba sobre lo que se había perdido. De repente, un susurro, casi inaudible, atravesó mi meditación: no temas mirar hacia adentro. No todo lo que encuentres será doloroso. En la verdad, también hay luz. La voz parecía sincera, resonando en lo más profundo de mi ser y llevándome hacia una calma inesperada. El murmullo del bosque se hizo más intenso, envolviendo cada pedacito de mi ser, mientras una pregunta surgía nuevamente en mí: ¿qué pasaría si, al enfrentar mis temores, descubriera la paz que siempre he buscado? Con cada inhalación, esa idea de libertad comenzaba a sentirse menos aterradora y más como un refugio. Decidí, entonces, que este viaje valía la pena. A partir de esa noche, cada encuentro con mi esencia interna sería un paso hacia un horizonte lleno de esperanza y autodescubrimiento. Y al cierre de esta meditación, una última pregunta brotó en mi corazón: ¿estaré dispuesto a abrazar lo que descubra, sin importar cuán desconocido sea el camino que se avecine? El bosque, en respuesta, consolidó su canto, y con esa serenata, supe que el viaje apenas comenzaba y que las respuestas que buscaba estaban tan cerca como las sombras de los árboles bajo la luz de la luna. Mientras me sumergía en la serenidad del claro,
La luna continuaba danzando en su esplendor, proyectando un manto plateado sobre el paisaje. Cada hoja brillaba como si estuviera imbuida de una sabiduría ancestral, y en el aire flotaba un ligero aroma a tierra fresca y flores silvestres. Este momento de conexión me llenó de gratitud y humildad, una sensación que parecía elevarme por encima de mis preocupaciones y dudas. Empecé a preguntarme, que si la respuesta que busco no está en el futuro, sino en el presente. Fue entonces cuando una imagen brillante iluminó mi mente. Visualicé un sendero en el que cada paso era una elección, una oportunidad de abrazar mi ser auténtico. La noción de que cada instante contenía el potencial de transformación se hizo más clara. En ese momento, entendí que mi viaje no se trataba solo de descubrir lo que había perdido, sino de redescubrir lo que aún vivía en mí. Cuando la meditación se profundizaba, sentí que el aire cargado de energía se transformaba en un eco de antiguos espíritus. De repente, vislumbré figuras vagamente definidas entre los árboles, una mezcla de luces y sombras que parecían danzar al compás del viento. Una oleada de calidez me envolvió y, casi sin pensar, extendí mis brazos hacia esas presencias. Era como si me invitaran a unirse a su celebración, a una existencia en la que lo etéreo y lo tangible se entrelazaban. Sin embargo, una voz interna cuestionó la realidad de lo que veía. ¿Son solo ilusiones de tu mente, o realmente existe un plano más ancho de la vida? La pregunta pendía en el aire como un destello, sacudiendo el tenue equilibrio que había alcanzado. Sé que la búsqueda de la verdad a menudo conlleva la fragilidad de lo desconocido, y ese golpe de duda me obligó a decidir, ¿me quedaría en la orilla, temeroso de profundizar, o me zambulliría en el misterio? Una melodía comenzó a formarse en mi corazón, una canción secreta que resonaba con las frecuencias del bosque y mis anhelos más profundos. Era un canto de esperanza, y en su eco descubrí fragmentos olvidados de mí mismo. Recordé las risas de mi infancia, la alegría de vivir sin límites, sentí como el tiempo se desvanecía, como si cada experiencia estuviera destinada a ser parte de un grande todo. Entonces, a medida que las luces en la oscuridad comenzaban a dispersarse, se formó una nueva e inesperada pregunta: si me abro a estas visiones, ¿qué nuevas verdades se revelarán en mí? A medida que el nuevo día comenzaba a asomar en el horizonte, una corriente de energía recorrió mi ser, llena de promesas y posibilidades. Fue un recordatorio de que mi viaje espiritual había triunfado sobre las antiguas sombras y que cada elección que tomara desde este instante podría ser un paso hacia el encuentro con mi esencia más pura. Sin embargo, la duda aún me seguía, y antes de salir del claro, algo dentro de mí clamó por saber: ¿estoy verdaderamente preparado para enfrentar las verdades que quizás no están alineadas con mi visión actual de la vida? El murmullo del bosque se intensificó nuevamente, como si me alentara a seguir adelante, mientras mi corazón se llenaba anticipación y respeto por el camino que había decidido tomar. A medida que dejaba el claro, el aire fresco del amanecer acarició mi rostro, una caricia que parecía decirme que el mundo me esperaba con los brazos abiertos. Los árboles, ahora bañados en la luz del sol naciente, parecían susurrar secretos al oído del viento. Con cada paso que daba, sentía que la energía del lugar me seguía, como si hubiera dejado una parte de mí atrapada en la magia de aquella noche. Al salir del bosque, me encontré frente a un río que fluía con fuerza, sus aguas cristalinas reflejando el cielo azul interrumpido por suaves nubes. Me agaché para tocar la superficie del agua, y al hacerlo, una imagen me vino a la mente: el río era un símbolo de la vida misma, un constante flujo de experiencias y emociones, un recordatorio de que todo está en movimiento, que nada permanece. Reflexioné sobre cómo muchas veces me había aferrado a las piedras en la orilla, temiendo dejarme llevar por la corriente. Mientras contemplaba el río, experimenté una oleada de nostalgia. Recordé momentos de mi vida en los que había dejado que el miedo me paralizara, negándome el lujo de permitir que las aguas de la vida me llevaran a donde necesitaba ir. La pregunta surgió de nuevo en mi mente: ¿qué pasaría si me entregara a la corriente, confiando en que me guiaría hacia lo que realmente necesitaba experimentar? Decidido, cerré los ojos y tomé una profunda respiración, permitiendo que el sonido del agua fluyendo llenara mi ser.
En ese instante de entrega, los susurros del alma parecían intensificarse, fragmentos de sabiduría que resonaban en mi corazón. Una visión se formó ante mí, un camino de luz que se extendía hacia un horizonte desconocido. Aunque la dirección era incierta, sentí una poderosa conexión que me prometía un destino lleno de significado. Sin embargo, al abrir los ojos, el río me ofreció más preguntas que respuestas. Observé cómo el agua se disolvía en lo que parecía ser un futuro inalcanzable, pero también el hecho de que los momentos pasados se convertían en historia, formando la base de lo que soy. Entendí que para descubrir la esencia de mi ser, debía errar entre estos dos mundos, el presente y el futuro. Fue entonces cuando el murmullo lejano resonó con claridad: escucha el silencio entre los ruidos del mundo. En él reside la verdad que buscas. Atraído por esa invitación, decidí sentarme en la orilla del río, mi cuerpo descansando sobre la tierra fresca. Con cada exhalación, dejé ir las tensiones del pasado, sintiendo cómo, lentamente, iba liberando tanto las expectativas como los miedos. Retorné a la imagen del sendero que había visualizado en el claro. Me di cuenta de que ahora estaba en la bifurcación, donde debía elegir si cruzar al otro lado del río o seguir explorando a lo largo de su orilla. La elección se presentaba ante mí como una nueva ventana a la autocomprensión. Un viento suave acarició mi rostro y mientras miraba hacia adelante, un destello de luz captó mi atención. En la orilla opuesta, un objeto brillaba intensamente, como si me estuviera invitando a cruzar. La curiosidad floreció en mi interior y la pregunta, casi imperceptible, surgió de nuevo: ¿qué descubriré al otro lado, y estaré preparado para lo que ese descubrimiento pueda significar para mí? El río continuó fluyendo en su danza eterna, el eco de su murmullo prometiéndome respuestas ocultas en las profundidades de mi alma, mientras me debatía entre la seguridad de lo conocido y la aventura de lo desconocido. El brillo que me llamaba desde la otra orilla parecía palpitar con vida propia, como un susurro antiguo que me invitaba a descubrir sus secretos. Finalmente, la decisión de cruzar el río comenzó a parecerme inevitable. Era como si el destino reclamara mi atención, sugiriendo que la respuesta que tanto anhelaba no se encontraba en la orilla segura, sino en la incertidumbre de lo desconocido. A medida que me acercaba al agua, sentí un impulso fuerte y, aunque los remolinos del miedo comenzaron a girar en mi interior, decidí dejar que la corriente me guiara. Con un corazón que latía con intensidad, me deslicé dentro del agua. La frescura era electrizante y el torrente, desafiante, pero en lugar de ser abrumador, era liberador. Cada brazada, cada inmersión, era un acto de fe, un acto de confianza en que el río me llevaría donde necesitaba estar. Cuando finalmente llegué a la otra orilla, el paisaje se transformó ante mis ojos. Allí, el manto verde del bosque se mezclaba con vibrantes flores que bailaban al son de la suave brisa. Todo parecía más brillante, más vivo, como si el universo estuviera celebrando mi travesía. Al mirar hacia atrás, vi el río serpenteando, una línea de reflexión entre lo que había sido y lo que estaba por venir. Mientras exploraba este nuevo territorio en el que me encontraba, noté un pequeño sendero que se adentraba floresta adentro. Sin pensarlo, decidí seguirlo. A medida que avanzaba, los árboles se volvían más densos y el mundo comenzaba a renovarse. Una envoltura de misterio me rodeaba, llenando el aire con un profundo sentido de expectación. Fue entonces cuando percibí una luz tenue entre las ramas, algo cálido y acogedor que emanaba un resplandor dorado. Intrigado, me adentré más, guiado por la luminosidad que se intensificaba con cada paso. Al llegar a un claro, allí estaba, un viejo árbol, majestuoso y fuerte, cuyas raíces se aferraban a la tierra como si fueran las memorias de una vida entera, cada una contada en sus cicatrices. Bajo su sombra, vi un libro abierto en su base, el viento que soplaba entre las páginas susurró palabras en mi oído. Acercándome más, leí fragmentos de enseñanzas ancestrales sobre la conexión entre el ser humano y el universo. Había mensajes sobre la trascendencia, sobre cómo cada vida es un hilo en el vasto tapiz de la existencia. Sentí como un profundo reconocimiento brotaba en mi interior, una respuesta a las preguntas que nunca había sabido articular.
A medida que absorbía la sabiduría de las páginas, una última frase resplandecía con fuerza: la verdad no se encuentra al final de un camino, sino en cada paso que tomas hacia ella. Las palabras reverberaban dentro de mí, abriendo floodgates de comprensión y autoconocimiento. Me di cuenta de que cada experiencia, cada elección, aunque parezca dolorosa o confusa, es un paso claro hacia algo más grande. Mientras mis pensamientos giraban con esta revelación, el ruido de la naturaleza comenzó a transformarse en un canto armonioso, un recordatorio de que todo estaba interconectado. Con cada instante que pasaba bajo el árbol, la percepción de mi propia historia se expandía. De repente, una pregunta resonó como un eco en mi mente: si la verdad está en cada paso, ¿cómo puedo asegurarte de estar presente en cada uno de ellos, sin aferrarme al pasado ni temer el futuro? La luz del árbol parecía conspirar para mostrarme que cada respuesta lleva consigo más preguntas, y quizás eso era precisamente el viaje que estaba destinado a emprender. Así, en medio de ese rincón sagrado, comprendí que mi búsqueda apenas comenzaba, y el camino se extendía más allá de lo que podía ver. Con el eco de aquellas palabras en mi corazón, me pregunté: ¿estaré listo para enfrentar lo que vendrá? ¿Y cómo podría abrir mi corazón aún más para recibir la luz que yace más allá de cada sombra? La brisa suave acariciaba mi rostro, y el canto de las aves parecía celebrar mi llegada a un nuevo entendimiento. La luz del día se colaba entre las ramas del árbol, iluminando el libro que se encontraba a mis pies. Con cada palabra que leía, las piezas de mi vida comenzaron a encajar, y su significado se desdibujó entre las complejidades y simplicidades de la existencia. A medida que absorbía cada enseñanza, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Había estado dedicado a buscar en el exterior las respuestas que ya existían en mi interior. Recordé el río y su constante flujo. Ahí, en la corriente de la vida, comprendí que no había verdades absolutas, sino lecciones que emergen en el camino. Aprendí que el propósito no es simplemente llegar a un destino, sino explorar cada paso como un acto sagrado que cultiva nuestra esencia. Era el momento de dejar de resistir y, en su lugar, fluir con quien realmente soy. Mientras las palabras del libro se entrelazaban con la melodía del bosque, una revelación inesperada cargó el aire. Muchas veces, había creído que el despertar espiritual era un camino solitario, pero en aquel instante comprendí que nuestras verdades son reflejos de los demás. Cada encuentro, cada ser que cruza nuestro camino, añade una pincelada a nuestro lienzo personal. Todo está diseñado para acompañarnos en nuestro viaje, aportando sabiduría, belleza y amor. Las conexiones son nuestra fuerza. Resonaba en mi corazón, y sentí la energía del universo vibrando a través de mí. Era un recordatorio de que no es el lugar, sino las relaciones lo que nos da forma. Recordé a la joven en el bosque, al anciano que me habló, y cada criatura que había escuchado mi búsqueda. Ellos estaban todos allí para recordarme que estaba tejido en un todo mucho más grande. Con una nueva claridad, decidí que la transformación que buscaba no sería solo interna, sino que se manifestaría en cómo me relacionaría con el mundo. Abrazaría cada encuentro, cada ser, como un maestro. Me abriría a la vulnerabilidad y la conexión, permitiendo que la amorosa luz de los otros me guiara a través de cualquier sombra que quedara. Cuando finalmente cerré el libro, comprendí que el final de un capítulo era, en realidad, la bendición del comienzo de otro. Mi viaje había dado un giro inesperado, y la brújula de mi alma ahora apuntaba hacia la unidad, la compasión y el amor. Todos los fragmentos de espejos que había buscado afuera se habían disuelto en este abrazo universal. Mientras me levantaba del suelo, sentí una profunda paz en mi interior. Las dudas que habían atormentado mi mente se desvanecieron lentamente, como las brumas de la mañana. Había encontrado un sentido de pertenencia que me había eludido, entender que mi viaje era parte del viaje colectivo de toda la humanidad. Al caminar de regreso por el sendero, una nueva certeza brotó en mí. La vida no es un proceso de añadir, sino de revelar lo que ya está. Mi esencia, como la de todos, está compuesta de amor, luz y posibilidades infinitas. No hay respuestas únicas, sino un camino interminable en el que cada paso cuenta. Al entrar al bosque, recordé mi reflexión frente al río. ¿Qué pasaría si me entregara a la corriente?
Esta certeza resonó en mi corazón, el viaje fue siempre un acto de entrega. Con esta revelación, un sentido profundo de gratitud me envolvió. Agradecí a cada ser que había cruzado mi camino, porque en cada uno de ellos encontraba fragmentos de mí mismo, la última luz del día se filtraba entre los árboles, y al salir del bosque, sabía que no importa cuán oscuro se volviera el camino por delante, la luz siempre regresaría a mí a través del amor compartido. En cada paso, encontraría más de mí mismo, y al hacerlo, podría contribuir con mi luz al mundo, y mientras el horizonte se iluminaba con la promesa de un nuevo amanecer, dejé escapar un susurro lleno de amor y esperanza. La verdad y el amor se encuentran en el viaje, y en cada paso que doy hacia la luz, sé que nunca estoy solo.